Tecnología aplicada en movilidad 2024. Durante el periodo de otoño de 2024, en el quinto semestre de mi preparación para la licenciatura en Gestión de Ciudades Inteligentes y Transiciones Tecnológicas, llevé la materia Tecnología aplicada en movilidad. Claramente, durante el desarrollo de todo este periodo se vieron diferentes temas enfocados en ayudarnos a nosotros como gestores de ciudades inteligentes a saber el trasfondo económico y político de los proyectos que realizamos. Para empezar, un punto muy importante que se me aclaró durante todo el semestre es la presupuestación. Cualquier proyecto que nosotros estemos llevando a cabo o queramos llevar a cabo necesita sí o sí un financiamiento económico. Es decir, alguien lo tiene que pagar. El dinero mueve al mundo, y cualquier idea que tengamos, por muy buena que sea, si no está financiada, nunca la podremos llevar a cabo. Ya sea a nivel particular, privado o en gobierno, alguien tiene que pagar nuestras ideas y alguien tiene que encargarse de que este proceso sea bien pagado. Es por eso que si nosotros tenemos un proyecto, pero no tenemos ni idea de cuánto nos va a costar, desde ahí tenemos un gran problema, en el que hasta que dividamos nuestros costos según nuestras necesidades y según lo que queremos cubrir, no podremos avanzar ni tener realmente una base sólida que vaya a ser apoyada por ningún sector. Ahora bien, la presupuestación es un elemento clave de cualquier proyecto. Sin embargo, el proyecto en sí también tiene un proceso que debe ser respetado. En cuanto a la planeación de proyectos, esta también tiene que seguir una metodología, empezando por el diagnóstico, construcción, planeación, implementación, evaluación de resultados y una serie de pasos que nos indican que estamos haciendo lo correcto en el orden correcto. Nuestro primer paso debería ser entonces detectar una problemática, saber que algo está saliendo mal y que nosotros podemos hacer algo para mejorarlo. Lo siguiente sería, de manera metodológica y con estudios que lo respalden, evaluar la situación, acercarnos a las personas, comunidades o regiones que están siendo afectadas y evaluar mediante encuestas, instrumentos, mediciones, etcétera, qué tan mal está la situación. Enseguida necesitamos una planeación como tal. Necesitamos un diseño de lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y a quiénes va a beneficiar. Teniendo esto, viene un proceso bastante más complejo en el que tenemos que asegurarnos de que este proyecto sea aprobado por las autoridades correspondientes. Lo que seguiría sería la implementación de nuestro proyecto o de la propuesta que estamos dando y por último la evaluación de resultados, lo que nos va a indicar si lo que estamos haciendo está funcionando o no. Ahora bien, los proyectos no solo tienen que cumplir con estos pasos, sino que deben cumplir con ciertos requisitos de diferentes aspectos. Por ejemplo, un proyecto tiene que ser económicamente sustentable, que se pueda financiar, legalmente viable, que haya un trasfondo legal que lo sustente, socialmente aceptable, que vaya acorde a las necesidades de la sociedad y que sea administrativamente necesario, que se alinee con las políticas de desarrollo nacionales, internacionales, regionales, etc. Pero a su vez, el proyecto también tiene que considerar una perspectiva integral, perspectiva de género, perspectiva cultural, perspectiva ambiental y perspectiva económica. Ahora bien, como mencioné, uno de los pasos más elementales y complejos es que nuestro proyecto esté fundamentado por leyes y un marco legal. Esto significa que cualquier proyecto que tengamos tiene que estar fundamentado por la ley. Las leyes en México están diseñadas para regular casi cualquier proceso y tiene que estar contemplado y registrado ante la Federación. Por ejemplo, en la cuestión ambiental tenemos la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. O una de las leyes que afectan básicamente a todos los proyectos es la Ley General de Ingresos y Egresos. Así como estas, hay una infinidad de leyes que permiten sustentar nuestro proyecto y que sobre todo va a permitir que sea financiado, que esté bien justificado y que se lleve a cabo. Claro, es importante tener una buena idea, es importante tener un presupuesto, tener un beneficio social, económico y ambiental, pero si no hay una ley que respalde nuestro proyecto, no habrá forma de que este sea aceptado, porque nadie ni nada puede o no debería ir encima de la ley. Y si algo me queda claro, es que como gestores de ciudades inteligentes tenemos una responsabilidad enorme de saber de estas leyes, haberlas escuchado o por lo menos saberlas encontrar. Número 1, porque estas leyes van a permitir que nuestros proyectos e ideas se lleven a cabo. Y número 2, porque es importante que como profesionistas sepamos qué artículos, qué leyes, qué planes y programas nos respaldan para hacer justamente de una ciudad inteligente. Nuestras intenciones siempre deben estar en búsqueda del beneficio social y ambiental. Pero si no tenemos un respaldo político, nunca se llevarán a cabo e ideas tan buenas pueden quedarse en ideas. Esto me lleva a un último punto que tiene que estar presente desde la presupuestación, la planeación de proyectos, la importancia de las leyes, nuestro papel como gestor, etc. Y es la transparencia.
Si algo también he aprendido durante este semestre es la importancia de la transparencia en todas las instituciones gubernamentales y en todos los niveles. No es un secreto que en México se vive un problema muy alto de corrupción, problema que nos atañe a todos y cada uno de nosotros. Porque podremos decir, nosotros no somos los corruptos ni llevamos a cabo la corrupción, pero este problema, el desvío de recursos, nos afecta a todos al efectivamente obstaculizar los recursos para proyectos en beneficio de todos, y proyectos que antes se hubieran hecho de muy buena calidad, quizá ahora se realicen con negligencia, poniendo incluso en riesgo vidas humanas. La corrupción obstaculiza que nosotros nos sigamos desarrollando, y como gestores de ciudades es nuestro deber asegurarnos de que la transparencia esté presente en cada uno de nuestros procesos, asegurando un proyecto limpio y que tenga los recursos necesarios. Por otra parte, la mejor manera de aprender a veces es llevando la teoría a la práctica. Durante este semestre, nosotros no solo nos encargamos de ver los pasos de los proyectos y las leyes que los sustentan, sino que también desarrollamos un proyecto individual enfocado en las ciudades inteligentes, pero que estuviera cumpliendo justamente con la metodología y las leyes que hemos estado viendo a lo largo del semestre. En mi caso, mi proyecto se titula Cálculo de la huella digital de carbono de alumnos de la Facultad de Ciencias de la Electrónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Construir este proyecto ha sido algo bastante largo y complicado de hacer, sobre todo en base a mi desconocimiento sobre muchas leyes y procesos jurídicos necesarios en la planeación de proyectos. De hecho, en un inicio lo planteé solo como el conocimiento de los universitarios sobre la huella digital de carbono y las acciones que realizan para evitar sus efectos negativos. Sin embargo, con el paso del avance del proyecto me di cuenta que es mucho más útil y necesario saber el cálculo de la huella digital de carbono. Para empezar, debo decir que la huella digital de carbono se define como la cantidad de dióxido de carbono liberada a la atmósfera como resultado de la actividad de un individuo, organización o comunidad derivado del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Básicamente es la cantidad de dióxido de carbono que nosotros emitimos por usar nuestros dispositivos digitales comúnmente. Claro, es muy común que para nosotros, después de todo el daño climático que hemos hecho, nuestra opción más viable y la mejor que tenemos en estos momentos es justamente transicionar digitalmente. Pasar, por ejemplo, de las cartas a los correos electrónicos, de las hojas a los documentos, de fotos en papel a fotos digitales. Por supuesto, esta transición tecnológica nos ha ayudado a desarrollarnos como sociedad, como planeta y como seres humanos, y ha sido extremadamente positivo en la mayoría de los casos. Porque sin mencionar los efectos negativos que esta transición ha traído de manera social, de manera hablando de empleos, etc., el usar la tecnología también contamina. Y lo mismo con la mayoría de las cosas que están contaminando, no lo notamos de manera inmediata. Por eso quizás lo ignoramos. Pero es que utilizar nuestros dispositivos, abrir nuestras aplicaciones, contactar a personas por medio de redes sociales, implica el uso de energía. Y el consumo de energía excesivo que estamos realizando es una de las principales razones por las que más estamos contaminando, relacionado específicamente a la emisión de gases contaminantes como lo es el dióxido de carbono. ¿Cuál es el mayor problema de este tema? Y uno que justamente enfrenté al realizar esta investigación es que la huella digital de carbono es un tema tan nuevo que no hay suficiente información al respecto y no hay métodos, no hay estudios, no hay algo que nos pueda decir cómo esto nos va a afectar en 20 años. Este es un problema gigante, porque así como nosotros en su momento no supimos las consecuencias que estábamos haciendo con nuestros movimientos industriales, hoy en día no estamos sabiendo las consecuencias de usar la tecnología con tanta frecuencia. Y es que no hay suficientes pruebas que nos digan de esto. Y cuando nos demos cuenta del daño que hicimos por usar la tecnología, probablemente vuelva a ser tan tarde como nos está haciendo tarde ahorita al darnos cuenta de nuestras actividades industriales como efectos directos del cambio climático. Eso sí, como me planteé el reto de hacer el cálculo de la huella digital de carbono en alumnos de la Facultad de Ciencias de la Electrónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como un eje para entender por lo menos cómo los estudiantes de la electrónica se comportan en relación a su huella digital. Ahora bien, entrando en materia del estudio, he planteado ciertas características que las personas de esta muestra tendrían que cumplir para ser parte de este estudio. Los estudiantes deben entonces tener entre 20 y 25 años, estudiar entre el cuarto, quinto o sexto semestre del Colegio de Electrónica, Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería en Sistemas Automotrices o Gestión de Ciudades Inteligentes y Transiciones Tecnológicas, que son las 5 licenciaturas que oferta esta facultad.
Asimismo, deberán contar con por lo menos un dispositivo celular de sistema operativo Android con un uso adquirido de no más de 3 años. El celular tiene que tener un uso mínimo de 4 horas diarias y que cuenten con aplicaciones instaladas de por lo menos 3 redes sociales, una banca móvil, un buscador y una nube. Además, deben contar con internet privado en casa y por lo menos 2 cuentas de correo activas. Ahora, en cuestión del marco legal, tal como lo mencioné, al ser un tema tan nuevo y tan reciente, la verdad es que no hay suficiente información de esto. Y de hecho, en México no hay ninguna ley que contemple la huella digital de carbono. Sin embargo, sí hay leyes, como en todos los proyectos, que pueden relacionarse a este proyecto y que sustentan esta investigación. A nivel constitucional, contamos con el artículo 6, el cual dice que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicación, incluido de banda ancha e Internet. Es decir, el Estado está asegurando el acceso a las tecnologías de la información para todas las personas mexicanas. Siguiente tenemos la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que a lo largo de varios de sus artículos promueven justamente el uso de las telecomunicaciones y tecnologías de la información. Sin embargo, es en el artículo 2 en el que se establece que las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general. Hasta este punto tenemos que entonces todas las personas tienen derecho a tener acceso a las tecnologías de la información, ya que este es un servicio público. O sea, que todos tendrían y pueden y tienen el derecho de tener acceso a justamente las tecnologías que consumen energía y que son parte de nuestra huella digital de carbono. En función de justamente los efectos negativos al medio ambiente, tenemos la Ley General de Cambio Climático. En su artículo 2, fracción 3, establece que una de sus funciones es regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático. No solo esto, sino que en el artículo 7, fracción 10, dicen que es su responsabilidad también fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y despliegue de tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio climático. En esta misma ley se plantea la fundación del INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y en su artículo 15, fracción 4, se menciona que el INEC tiene por objeto coayudar a la preparación de recursos humanos calificados a fin de atender la problemática nacional con respecto al medio ambiente y el cambio climático. En su artículo 33, fracción 7, también se menciona la responsabilidad de medir, reportar y verificar las emisiones. Y en su artículo 34, fracción 1, inciso H, se establece también su responsabilidad en fomentar prácticas de eficiencia energética y de transferencia de tecnología bajas en emisiones de carbono. Una vez estableciendo que todos tenemos acceso a las telecomunicaciones y tecnologías de la información, la Ley General de Cambio Climático ya establece que todos los instrumentos se deben proporcionar en función de analizar las emisiones que se relacionan con el cambio climático. Existen en esta ley muchísimos protocolos, normas y formas de seguir la emisión de gases y el cambio climático de muchísimas actividades económicas, primarias, sociales y de demasiadas índoles. Sin embargo, no se menciona la huella digital de carbono, pero sí mencionan la necesidad de estar monitoreando constantemente las emisiones de carbono, garantizando una transición energética eficiente, donde es exactamente el lugar en el que entraría el análisis de la huella digital de carbono. Ya hay una problemática, ya hay una propuesta de solución, ya tengo un marco legal que lo respalda. Lo que sigue, y es muy importante, es el desglose de costos. Considerando que para el cálculo de la huella digital de carbono se necesita realizar encuestas con estudiantes de estas facultades, se está pidiendo 10 Samsung Galaxy Tab S10 Plus que nos ayuden a realizar las encuestas, planes ilimitados de datos para la conexión a Internet, MacBook Pro para el análisis de estos datos en diferentes softwares, viáticos para las personas de la encuesta y los encuestados, transporte para realizar las encuestas y una mano de obra que es como tal el precio del proyecto. Todo esto nos da un total de un presupuesto de 1.441.759 pesos. Así pues, se le añadieron otros detalles al proyecto en cuanto a licitación, asignaciones, calendario de actividades y demás. Sin embargo, lo que yo me llevo de este proyecto y de este semestre es darme cuenta de lo poco que yo sabía sobre financiar proyectos, sustentarlos legalmente y cosas que pasan todo el tiempo y todos los días. Y como parte de mi carrera, debo y necesito aprender de esto. Independientemente del trabajo que tenga en el futuro o de los proyectos que realice, termino este semestre con la seguridad y confianza de que cuando se me presente esto en la vida real, voy a saber cómo manejarlo y sustentarlo legal y económicamente. Gracias.